Alicante, el presidente del Sindicato Médico de Andalucía, Rafael Carrasco. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y muchísimas gracias por su tiempo, por venir aquí al plató de 7TV Andalucía, este programa que, por cierto, se ve a través de 36 canales de 7TV repartidas por las 8 provincias de Andalucía. Por tanto, se puede usted dirigir a un buen puñado de médicos andaluces. Y lo primero que me gustaría es que usted nos hiciese un análisis actual, tómese el tiempo que usted crea conveniente, para decirnos cuál es el estado de salud, y no estoy haciendo ningún juego de palabras, de la sanidad pública andaluza en estos momentos. Bueno, no es fácil hacer un diagnóstico de la salud en Andalucía. Pero sí me gustaría decir que el estado de salud en Andalucía que tenemos no es bueno, pero que no es bueno porque viene no siendo bueno desde hace muchos años atrás, ¿no? Es verdad que nosotros siempre hemos presumido, con razón, de tener un sistema sanitario público fuerte, robusto y envidiado por todo el mundo, pero también es cierto que la crisis, que en el tema presupuestario, por lo menos en los datos que yo tengo, recortó drásticamente los presupuestos a partir de 2010, esto supuso un retroceso muy importante en la sanidad. Desde entonces no nos hemos recuperado, ¿no? Las listas de espera siguen estando a un nivel inaceptable, las demoras en las consultas para que te atienda cualquier especialista, en primaria o en hospitales, sigue siendo también inaceptable. Y a todo esto se le ha unido la pandemia, que vino pues a agravar la situación, pero también ha servido un poco de acicate porque ha movido un poco conciencias, y la situación ahora en atención primaria está en boca de todos, porque tampoco digo ninguna tontería, cualquiera lo puede comprobar, en muchísimas áreas conseguir una cita con un médico de cabecera supone 6, 7, 8 días de demora, incluso más, incluso cuando se trata de citas telefónicas, ¿no? Por tanto, el diagnóstico, si me pide un diagnóstico así grosero de la sanidad, que la sanidad está enferma y que por tanto tenemos que empezar a pensar que o le ponemos tratamiento a esto o esta sanidad va a acabar teniendo una enfermedad grave e irrecuperable. O sea, lo peor es la atención primaria, las urgencias, las listas quirúrgicas. Mire, ahora mismo está el foco puesto en la atención primaria, porque es verdad que ha sido la hermana pobre de la sanidad durante mucho tiempo, porque el porcentaje que se invertía en atención primaria no era el adecuado. Y esto quiero que vaya por delante. Y nosotros estamos centrando ahora nuestros esfuerzos en la atención primaria. Pero no es verdad que sea el único problema que tiene la sanidad. Ya digo, las listas de espera siguen existiendo. Y esto es un problema hospitalario. La demora para un TAC, una radiografía o para que te vea el neumólogo sigue existiendo. Y este no es un problema de atención primaria. Pero la atención primaria, como su nombre indica, es el primer contacto que el paciente tiene con la sanidad pública, es la puerta de entrada y, por tanto, muchas veces es lo que más inquieta a la población, ¿no? Por tanto, en este momento creo que hay que dedicar nuestros esfuerzos y los esfuerzos de todos en mejorar la atención primaria como un primer paso para seguir mejorando el resto de las otras cosas que también hace falta mejorar. Pues hablemos de la atención primaria. ¿Cuántos días tarda de media un andaluz en que le den una cita médica? Porque la consejera nos dijo, aquí hace una semana, estuvo en ese mismo asiento, que era 3,4 y se ha ido bajando, nos dicen ya, a menos de 3 días. Pero bueno, cualquier ciudadano puede llamar y se da cuenta que esos 3 días no son verdad. Claro, yo los últimos datos que tengo, los últimos datos que consulté, no sé si me he quedado anticuado en estos días, hablaban de 3,5 días de media para conseguir una cita. Bueno, a ver, las estadísticas todos las conocemos y las manejamos, ¿no? No quiero recurrir al chiste fácil de en España todo el mundo se come un jamón al año, pues debe de haber alguien que se coma 2 porque yo no me como ninguno, ¿no? Pero en sanidad ocurre lo mismo. Hay muchísimos, bueno, hay sitios que por cuestiones demográficas la demora es 0. Por tanto, esto significa que hay sitios donde la demora puede estar en 7, 8, 10, 12 días. Y además no lo digo yo, quiero decir, cualquiera de nosotros lo ha podido comprobar, nada más que tiene que entrar en la aplicación de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud, y solicitar cita, y verá que no estoy diciendo ninguna barbaridad. En muchísimos núcleos urbanos, en muchísimas zonas de Andalucía, las citas están más allá de una semana. Yo lo acabo de hacer y la primera cita disponible es para el día 14. Exacto. Y hoy estamos a día 1. Sí. Por eso digo que esto no significa que la consejera esté mintiendo, significa que las medias hay que entenderlas como lo que son, un valor estadístico que significa que cuando se suman todos, este es el resultado final. Pero claro, a nadie le consuela que a 80 kilómetros se pueda conseguir cita en el momento si yo tengo que tardar 9 días, ¿no? Porque sobre todo está focalizado este problema de estancamiento
o de tapón en las grandes ciudades, ¿no? En las grandes capitales. Bueno, depende. Esto es una cuestión muy relacionada con la demografía, ¿no? Dentro de las grandes ciudades también hay diferencias, ¿no? Zonas de un alto poder adquisitivo suelen tener menos demora, porque los asegurados de esos núcleos suelen tener aseguramiento privado. Y por tanto, aunque el número de pacientes por médico sea el mismo, el número de veces que esos pacientes van es menor, ¿no? Mientras que en otras zonas más deprimidas la frecuentación es mucho mayor, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado en la educación de la ratio de cuántos niños tienen que haber por aula? ¿Cuántas consultas debe pasar o cuántos pacientes debe ver en una consulta un médico? Que se quejan de 35 y 40 pacientes a una mañana o un día, ¿no? Bueno, ojalá. O sea, nosotros hemos iniciado unas concentraciones y la primera cifra que hemos puesto, y que seguramente muchos de estos compañeros me criticarán porque consideran que hemos sido muy benévolos, hablamos de un máximo de 35 pacientes al día, ¿no? Tengan en cuenta que si dedicamos 10 minutos por paciente, en una hora se pueden ver 6, ¿no? En 7 horas se pueden ver 40, pero claro, un médico de familia no solo tiene que ver los pacientes que tienen la consulta, un médico de familia tiene que hacer avisos domiciliarios, o sea, con que tenga 2 avisos ya se te lleva una hora, un médico de familia tiene que participar en programas como la cirugía menor, la teledermatología, el programa del niño sano, el de vacunaciones, los programas del embarazo, un médico de familia tiene que tener reuniones de equipo para planificar, un médico de familia tiene que tener horas de formación, un médico de familia tiene que atender urgencias. Entonces, bueno, nosotros si al final el tiempo útil dedicado a la consulta para nosotros no debe superar las 5 horas de las 7, pues estaríamos hablando de 30. Nosotros hemos sido benévolos y no hemos querido forzar la máquina y hablamos de como máximo 35 pacientes al día, ¿no? ¿Puede escudarse la Consejería de Salud, como lo está haciendo, en que no hay médicos para contratar? Bueno, permítame un juego lingüístico. Puede escudarse lo que quiera escudarse. Otra cosa es que estemos de verdad en esa situación y por qué hemos llegado a ella. Y aquí me gustaría, si me permites, que explique un poco el asunto. Cualquiera puede tirar de hemeroteca. Nosotros llevamos años diciendo que la generación del baby boom es la que domina ahora la sanidad pública y que esta generación se jubila de aquí a 5 años. Nuestros cálculos, y los de la Consejería, es que en los próximos 5, 6, 7 años el 40% de los médicos se van a jubilar. Es decir, esto lo sé yo, que soy médico y que manejo los datos que me da la Administración debe saberlo hace 10, 15 o 20 años. Y hemos hablado, hemos hablado antes fuera de cámara, que en formar un médico de familia se tarda un mínimo de 11 años. Es decir, para evitar la situación de ahora, había que haber empezado a poner remedio 11 años atrás y no se ha hecho, ¿no? Por tanto, ¿es verdad que faltan médicos? Sí, claro que es verdad. ¿Es verdad que esto es un hándicap importante a la hora de cubrir bajas o de tener más tiempo para consultas? Absolutamente, yo no lo voy a negar. Pero también es verdad que no se han tomado las medidas oportunas cuando debieron tomarse y que aún a día de hoy siguen sin tomarse medidas. Y medidas hay. Hay que echar imaginación, hay que hacer pactos, hay que negociar y hay que proponer cosas. Y yo creo que si fuéramos capaces de tomar todas estas iniciativas, no digo que vayamos a solucionar la situación de aquí a un mes, pero que vamos a empezar a ponerle remedio, seguro que sí. Le preguntan Ana Pérez Luna y Raúl Limón. Buenas noches, señor Carrasco, encantada de saludarle. Igualmente, buenas noches. Mire, usted describe una situación de verdadero estrés y de tensión, ¿no?, en el ámbito laboral. Como representante de un colectivo, como es el de los médicos, ¿cuáles serían los datos que barajan? ¿Cuál es la situación que soportan, no solo por el estrés propio del trabajo, sino entiendo también que soportan una presión importante por parte de los propios pacientes, ¿no? Sí. ¿Tiene datos? ¿Cuál es la situación actual de los médicos de los centros de salud? Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, quería saber también cuál es su interlocución con la Junta de Andalucía cuando ustedes le trasladan todos estos problemas. Vale. Mire, con los datos tenemos un serio problema, ¿no? Nosotros intentamos una vez, y lo seguimos intentando, hablar con el Ministerio para que considere la posibilidad de la jubilación anticipada en un colectivo como el nuestro, ¿no? Y para eso hay que dar datos de bajas laborales. Y nos encontramos con que el médico es el que menos se da de baja con diferencia, con muchísima diferencia. Es decir, cualquier otro colectivo en sanidad nos triplica y nos cuatriplica el número de bajas laborales.
¿Pero se ha incrementado el absentismo o no? Bueno, se ha incrementado el absentismo, es que no tengo esos datos, me hubiera gustado traérmelo, pero no los manejo aquí. Si me pregunta por mi sensación, bueno, yo creo que sí, que se ha incrementado, que el número no me gusta esta palabra que es muy, bueno, que es anglosajona, el burnout, pero es verdad que cada vez es más frecuente y que cada vez tenemos más situaciones de este tipo. También es verdad que las agresiones han ido creciendo. Es cierto que la población, bueno, es verdad que aplaudía, que agradecía a los gestos sanitarios, pero claro, tú aplaudes, pero cuando llegas al centro de salud y no tienes quien te atienda y tienes el niño malo, pierdes los papeles. Es decir, el número de agresiones se ha aumentado. Y es cierto que esto ha llevado a una situación en la que la situación laboral es tan poco atractiva que, por ejemplo, este año, por primera vez en la historia, ha habido plazas de MIR que no se han cubierto, que eran de medicina de familia, porque muchos han preferido no trabajar, seguir estudiando, presentarse al año siguiente, antes que coger una plaza de médico de familia. Esto la gente no lo hace por gusto, lo hace porque las condiciones que se le ofrecen no son las condiciones que querrían, ¿no? En cuanto a la interlocución, bueno, nosotros en este aspecto tenemos una interlocución creo que adecuada. Otra cosa es que luego surta el efecto necesario. Pero nosotros hablamos con la Dirección General de Personal, hablamos con la Dirección General de Asistencia Sanitaria, hablamos con el gerente del SAS y hablamos con la consejería. ¿Y qué le trasladan? ¿Cuál es su respuesta ante sus demandas? Bueno, verá, en mi experiencia personal, cada vez que hablamos con políticos, sean cuales sean, ellos lo primero que ponen sobre la mesa es el argumento de la falta de liquidez, de la falta de presupuesto y nos trasladan sus intenciones de que con las limitaciones propias del presupuesto están dispuestos a negociar. En esta última ocasión, hace unos días, nos hemos reunido con ellos, le hemos puesto sobre la mesa estas cuestiones, le hemos puesto sobre la mesa nuestras propuestas y hemos quedado en que volveremos a vernos para estudiarlas, para ver si es posible llegar a un consenso o desarrollar una propuesta que sea adecuada para los dos, ¿no? Nosotros no hemos dejado de hablar con la Administración y afortunadamente tampoco nos han puesto pega para hacerlo y vamos a seguir hablando con ellos tantas veces como sea necesario. Que se están dando estas movilizaciones, ¿se ha incrementado esa fluidez, ha mejorado esa fluidez en la comunicación? Nosotros empezamos las concentraciones ayer y lo hicimos simultáneamente, concentración y solicitud de entrevistas, y ayer tuvimos la primera entrevista. Lo que pase a partir de ahora no lo sé, yo confío en que estas entrevistas sean frecuentes y que podamos de verdad discutir ese borrador de propuestas y estas reivindicaciones y llegar a algún acuerdo de mínimo. Ojalá llegáramos a un acuerdo de máximo, pero por lo menos a algún acuerdo, ¿no? Confírmeme una sospecha que tengo, porque los datos en otros sectores me lo avalan y parece ser que en el ámbito de la salud está pasando lo mismo. Por ejemplo, en una comunidad como la de Madrid, la enseñanza pública es prácticamente irrelevante, es uno de los elementos más, digamos, menos costosos, porque han promovido durante años la docencia privada o concertada, con lo cual han conseguido reducir la demanda de instituciones públicas. ¿Puede ser esta una estrategia de lo que esté pasando? Es decir, ¿se está intentando echar a los usuarios de la sanidad pública hacia la sanidad privada con el fin de disminuir la demanda y con eso disminuir también las necesidades presupuestarias de la sanidad pública? Hombre, yo no soy un experto analista político y lo que usted me pregunta tiene una enjundia que no es fácil de analizar, ¿no? Pero y es verdad que en Andalucía el número de pólizas privadas se ha disparado en los últimos años de una forma exponencial. Ahora, mire, yo me he revisado, estuve anteayer, si no recuerdo mal, el día 29, en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento, y me estuve revisando todos los presupuestos de los últimos años. El presupuesto que se dedica nominalmente a conciertos con entidades privadas no ha aumentado. Es decir, nosotros desde el año 2000 aproximadamente, quizás antes, la Junta de Andalucía deriva pacientes a intervenciones privadas y esto viene siendo una práctica habitual desde hace mucho tiempo. Estos últimos años hemos dado un paso
que no es exactamente la privada, pero que para nosotros era muy importante, con la integración de las agencias públicas empresariales en el SAS, que hasta hace poco teníamos 2 prestadores de servicios sanitarios, ¿no? La Consejería de Salud prestaba su servicio sanitario a través del SAS al que vivía en el centro de Sevilla, y a través de una agencia pública al que vivía en Utrera, ¿no? Que tenía su chare allí, ¿no? Esto se ha eliminado y por fin tenemos un único prestador. Por tanto, no nos consta un aumento del presupuesto significativo en lo que se deriva al concierto privado, tal como aparece en los presupuestos. Otra cosa es que detrás de todo esto haya un cierto desinterés en no mejorar la sanidad pública para potenciar la privada. Y por terminar el análisis, pero si eso es así, debe ser un acuerdo entre casi todas las fuerzas políticas, porque ocurre en todas las comunidades autónomas. Es decir, que debe ser algo, no quiero entrar en la teoría de la conspiración, pero a lo mejor resulta que la farmacéutica o la sanidad privada tiene tanta fuerza que es capaz de conseguir que Compromís, que el PP, que el PSOE, o que cualquier otra fuerza al final acabe por el mismo camino. Ya digo, seguramente mi análisis político es bastante pobre, pero sí que es verdad que la sanidad privada está teniendo mucho auge y que o potenciamos la pública y le damos un cambio a esto, o al final va a ser una cuestión de élite, ¿no? Yo, al socaire de su respuesta, le quiero dar 4 datos, que son los que hemos conocido precisamente los presupuestos que dice usted que vio el pasado martes en la Comisión de Hacienda. Este año 2022 se va a cerrar con 195.000 derivaciones de pacientes a la privada. Sí. Para el presupuesto 2023 hay 245.000, 50.000 pacientes más. Sí. De 82.000 operaciones este año en hospitales o centros de salud concertados a 127.000, que son 55.000 más, 45.000 más, perdón. Sí. Estamos hablando de cifras significativas de aumento. Yo no sé si esto no se traduce en un coste presupuestario mayor, pero... Bueno, yo no tengo esos datos, no lo tengo, pero yo he hablado y creo que he dicho literalmente la partida que nominalmente se dedica a esto. Pero una cosa es el presupuesto y otra cosa es la ejecución presupuestaria. Claro. Es decir, no todo lo que está destinado a una partida acaba dedicándose a ella, ¿no? Por tanto, es probable... vienen recogidos los presupuestos, se lo garantizo. Sí. Volviendo en el documento presupuestario que pasó el otro día, las enmiendas a la totalidad, superó las enmiendas a la totalidad. ¿A usted qué le dicen estas cifras? O sea, que hayamos 50.000 pacientes más en concertado en un año, claro, y 45.000 operaciones más en un año. Que estamos haciendo las cosas mal, no me cabe duda. Es decir, si nosotros tenemos que mandar esa cantidad de enfermos a la medicina privada, y además una de nuestras quejas es que ese éxodo de médicos es un éxodo hacia otros países, pero también hacia la privada, es que estamos manteniendo una sanidad pública que no es suficientemente atractiva como para fidelizar a los médicos y por tanto no consigue aumentar su capacidad para tratar pacientes, ¿no? Y por tanto, como las cosas se están haciendo mal, acaban derivándose a la privada y acaba teniendo auge la privada. Esto es así. Por abundar un poquito en los datos, es verdad, yo le he leído algunas manifestaciones en las que sostiene que bueno, que la sanidad, que la atención primaria y la sanidad está un poco en una situación similar en todo el país, no en todas las comunidades autónomas. Pero es cierto que si miramos los datos, la comunidad autónoma que menor inversión tiene por habitante es Andalucía, con 1.398 euros, frente al País Vasco, muy criticado, ¿no?, en otros aspectos, que tiene 1.948. Yo querría saber si usted, por abrir un poco la esperanza, ¿no?, si tiene relación con otros colegas de otras comunidades autónomas, si podemos presentar algún tipo, porque evidentemente es difícil cubrir la sanidad al 100%, pero si hay un modelo de comunidad autónoma que sí lleve a cabo una sanidad pues mucho más positivo, que realmente satisfaga mucho más las necesidades que la... Porque no sé si es solo una cuestión de inversión presupuestaria o también de gestión. Sí, bueno, es una cuestión de las dos cosas. Yo no soy un experto y no conozco en profundidad la sanidad en todas las comunidades. La realidad social es que está habiendo movilizaciones prácticamente en toda España y que las que no se han sumado están ya hablando de sumarse y demás. La situación es muy dispar también entre unas comunidades y otras, no solo en la asistencia, sino también en las condiciones laborales. Es complejo, ¿no? Pero es verdad, y esto es algo que nosotros lo hemos dicho muchísimas veces. Andalucía está entre las tres comunidades que menos
euros invierte per cápita en sanidad. La que menos. La que menos. Era la que menos hasta hace un par de años. No sé si ahora estamos en la penúltima o... Pero bueno, entrar en estos detalles Sí, es un poco difícil. absurdo. Es decir, Sí. estamos entre las tres últimas, ¿no? Ya digo, entre las tres últimas con diferencia. Y siempre, y esto otro argumento que yo utilizo mucho, cuando me dicen, bueno, usted tendrá que tener en cuenta que Andalucía tiene un PIB muy bajo y que por tanto no puede invertir más. Mi respuesta es siempre la misma. Una de las comunidades que tiene un PIB bajo, un PIB más bajo que Andalucía es Extremadura, y Extremadura invierte más que nosotros por habitante en sanidad. Por tanto, es necesario invertir en sanidad más. Y eso es un hecho que nosotros hemos denunciado cada vez que hemos tenido oportunidad. Al que hay que añadirle que estamos poniendo como referencia 1.900 euros por habitante, que es más o menos la media de España, cuando el Reino Unido, que tiene un sistema muy parecido al nuestro, el nuestro es casi una copia de él, está casi en los 4.000 euros por habitante. Y permítame que le haga una pregunta a lo mejor un poco comprometida políticamente. No. ¿Usted cree que la bajada de impuestos afecta directamente a la prestación del servicio público? ¿Está de acuerdo con que se ingresen menos impuestos? ¿Cree que puede Sí. afectar? Bueno, yo estoy encantado de aceptar cualquier tipo de pregunta, pero hay algunas que no tengo conocimientos como para contestarles, ¿no? Me gustaría ser un experto en economía y en Hacienda, pero no lo soy. No sé si la bajada de impuestos surtirá el efecto que quiere o el contrario. Yo me limito a decir, suban ustedes los impuestos o bájenlo, pero inviertan más en sanidad, que es lo que nos hace falta, ¿no? Ha planteado antes que un médico necesita 11 años de carrera antes de incorporarse a la sanidad pública, principalmente. ¿Se ha planteado en algún momento, y esto es una cuestión que desconozco por completo, por eso se la planteo, ¿se ha planteado en algún momento la creación de itinerarios formativos alternativos que permitieran paliar esa falta de personal? Quiero decir, que un médico de familia no tuviera que hacer esos 11 años, sino solo 5 más alguna cosa menor. ¿Eso se ha planteado alguna vez? No, que yo sepa no ha habido ningún planteamiento parecido. Es decir, nosotros en este país hemos siempre presumido mucho de tener un sistema MIR que era de los mejores del mundo Y lo es. yo estoy convencido de que lo es. Y este sistema de momento es intocable. Es decir, nosotros seguimos pensando que esta formación es necesaria y no se ha planteado. No se ha planteado. Es decir, no se ha planteado, y es más, nosotros no creeríamos que esa es la solución, ¿no? Creemos que hay que empezar a gestionar, iba a decir la sanidad pública, hay que empezar a gestionar lo público con perspectiva. Es decir, no podemos estar haciendo planes que duren 3 años y medio, porque luego tengo que presentarme otra vez a las elecciones. Tenemos que hacer planes que duren 10, 15 años, tenemos que ver qué modelo queremos para esa fecha. Se lo digo porque ya usted mismo nos ha advertido que ya llegamos tarde, es decir, que vamos a tener... Efectivamente. Sí. En el futuro más inmediato vamos a tener un problema que ya deberíamos haber afrontado hace 10, con lo cual no le veo la solución si mantenemos que la incorporación de nuevos médicos va a tardar 10 años. Hombre, la solución no es fácil y siempre es multifactorial. O sea, nosotros hay una parte importante, hay que hacer educación para la salud, eso es verdad. También hay muchas veces hiperfrecuentación en sanidad, y esto es una cosa que con la educación hay que ir corrigiendo, ¿no? Luego tenemos que ampliar, y aquí permítame la vis sindical, tenemos que ampliar de forma voluntaria el horario de los médicos. Es decir, hay mucha gente, muchos compañeros que están dispuestos a trabajar por la tarde 4 o 5 horas más si se les paga, pero si se les paga adecuadamente, no si se le da una miseria, ¿no? Pero ese planteamiento, si no tengo más personal, al menos que los que tengo trabajen más horas, sería una buena solución, pero hay que remunerarlo. Luego hay que ver si somos capaces de captar médicos. O sea, hay que intentar frenar ese éxodo, por pequeño que sea, pero hay que intentar frenarlo hacia la privada o hacia otros países, ¿no? A nosotros nos gustaría captar médicos, pero dígale usted a un médico suizo, italiano, irlandés o yo qué sé, o francés, que se venga aquí
a cobrar lo que se cobra aquí con las condiciones, no vamos a traer. Nuestra única importación de médicos viene de países más pobres que nosotros, ¿no? Pero ellos tienen un itinerario formativo diferente, con lo cual claro, esa que no solución del... Claro, no, tengo que medir muy bien lo que digo. Es decir, a mí me parece muy bien que España acoja a cualquiera que quiere venir aquí a trabajar. Pero hay que tener mucho cuidado porque la formación que tenemos en España es muy, muy buena y no es exactamente así de buena en todos los países. ¿No? Entonces, estamos corriendo un cierto riesgo si no nos cercioramos de que los que vienen están preparados y la forma de homologación es la correcta, ¿no? ¿Qué cree usted, qué cree el sindicato médico que debe hacer la Junta de Andalucía con los 12.000 profesionales sanitarios de refuerzo COVID a los que les expira el contrato el mes de diciembre? Por cierto, de esos 12.000, apenas 1.000 son médicos. Claro. Bueno, nosotros aquí tengo que ser corporativista, es decir, nosotros partimos de una situación muy distinta al resto de los colectivos. Es decir, nosotros éramos 1.000, 2.000, 3.000 médicos deficitarios en el 2018. Por tanto, para nosotros los 1.000 contratos que se hicieron COVID eran 1.000 contratos que sin COVID también hubieran hecho falta. Por tanto, es que están absolutamente justificados, ¿no? Siempre nos hemos quejado en todo esto de que de todo, cada vez que se manejaban primero 20.000, luego de esos 20.000 se renovaron 12.000 y siempre se cantaban las alabanzas de toda esta renovación de personal. Nosotros siempre decíamos que para nosotros no era muy útil porque el número de médicos que se renovaban era muy pequeño, ¿no? Entonces, yo no voy a posicionarme ni muchísimo menos en contra de que se renueven los demás colectivos, pero lo que sí digo es que desde el punto de vista médico es insostenible. Y si me permite, hay algo que yo digo siempre, es decir, es que cuando una persona se pone enferma y va a su centro de salud, quiere ver a su médico. Es que esto es una realidad que no me invento yo. Entonces, hace falta que haya médicos. Y hace falta... ¿sí? Aprovechando precisamente esa mirada más humana que usted aporta, porque es verdad que estamos hablando de datos, de cifras, que bueno, es muy frío, ¿no? Pero yo creo que la gravedad del asunto merece una reflexión también sobre el impacto de todos estos recortes en lo que es al final la salud de las personas. Y se habla mucho de que la principal dolencia o lo que principalmente está afectando a la población es el mal psicológico, ¿no? La situación psicológica. Yo quería preguntarle también, pues por ejemplo, por otro tipo de enfermedades como el cáncer, ¿no? Que necesitan de mucha prevención, de mucha atención. ¿Cómo ha evolucionado esto durante este tiempo de pandemia y durante este tiempo de recortes, ¿no? Y de merma en la atención? Mire, durante el tiempo de pandemia todo se desajustó. Esto es evidente, ¿no? Pero tengo que decir, y aquí me vas a permitir que le haga un guiño a mis compañeros, que gracias a su esfuerzo normalmente las cuestiones de ese nivel de gravedad se han seguido resolviendo igual. Se han seguido operando los tumores, se han seguido operando todas las cosas graves, como ya ustedes han denunciado en muchas ocasiones también, a veces en condiciones impensables. ¿Y la ¿no? prevención? La prevención, casi todo lo que no era urgente y no era grave ha sufrido un retroceso, eso es evidente, ¿no? Bueno, ahora afortunadamente estamos en una situación estupendísima comparado con la que teníamos hace un año, ¿no? Las UCI prácticamente no tienen enfermos de COVID, no hay restricciones prácticamente de ningún tipo, salvo para entrar a una farmacia o montarte en el autobús, y aún así la prevalencia ha bajado mucho y esto poco a poco se va recuperando. Pero como decía al principio, si nosotros partimos de una situación deficitaria en el 2018 y a esa situación deficitaria se le une toda la problemática que ha venido de la mano del COVID, evidentemente cuando esto acaba la situación es peor que la que teníamos y necesitamos más esfuerzo para poder ponernos a la altura que estábamos hace 8 o 10 años, ¿no? Una última pregunta, Raúl Limón. Uno de los campos que ha generado más inquietud ha sido las urgencias, que está, digamos, una de las situaciones más críticas que hay. Hace muchos años me decían responsables de sanidad que el 75% más o menos de las demandas de urgencias no son urgentes. Sí. ¿Eso es así? Y si eso es así, o sigue siendo así, ¿se puede paliar de alguna manera? A ver, en esta ocasión le voy a contestar con un ejemplo. Estando yo en mi hospital, hicimos un estudio de
todas las urgencias que habían acudido durante un año al hospital, ¿no? En ese estudio llegamos a la conclusión de que aproximadamente el 7% de la población consumía, no recuerdo ahora mismo cuánto, pero era una barbaridad de las visitas a urgencias, ¿no? Gente con 10, 12, 14 visitas a urgencias en un año, había muchísimas. Es verdad que las urgencias se utilizan en demasía, sobre todo en los hospitales urbanos, ¿no? Es decir, cuando el hospital está a 20 kilómetros de la capital o a 4 kilómetros de la población más cercana, tiene menos presión, ¿no? Cuando uno vive, pues si sigo con el caso del Hospital Macarena, vive en el Cerezo y se baja de su casa y tiene más cerca la urgencia hospitalaria que el centro de salud, esto también se presta a que se vaya más. ¿Cómo luchar contra eso? Bueno, volvemos a lo de antes. La educación para la salud aquí es muy, muy importante. Nos encontramos con un hándicap, ¿no? Y es que la misma OMS define la urgencia como toda aquella situación que el paciente la sienta como urgente. Por tanto, con esa definición casi no podemos echar a nadie para atrás, ¿no? Es verdad que hay personas que la utilizan de una forma no adecuada. Pero bueno, responsabilizar a estas personas del colapso de urgencias sería una barbaridad por mi parte y una falacia absoluta. Es decir, el colapso de la urgencia no viene porque haya un 7% de hiperfrecuentadores, viene porque no están bien notadas. Mire, hay otra cosa importante en la gestión sanitaria, ¿no? Y es, la gestión sanitaria se suele hacer, y le hablo de casos concretos, no voy a decir el hospital, hay que reformar una urgencia. Entonces, para reformar una urgencia, se estudian los datos de los años anteriores, se ven las necesidades y se decide. Es decir, tomamos la decisión en base al histórico. Empezamos las obras ahora y la terminamos dentro de 5 años. Con lo cual, el 100% de las obras que se hacen en urgencias y de las previsiones de dotación nacen muertas. Es decir, cuando empiezan a funcionar ya son insuficientes, tanto en recursos materiales como en recursos humanos, ¿no? Esto es una falta de planificación, ya digo, que es muy frecuente en todo el territorio nacional incluso. Y seguro que alguien estará por ahí pensando, qué fácil lo ves tú todo, ¿no? Yo no digo que sea fácil ni que yo tenga una varita mágica, pero desde luego la situación de las urgencias y de la sanidad es una situación que no es buena, que lo sabe toda la población y que no es buena porque no ha habido una previsión adecuada para intentar no llegar a esta situación, ¿no? Bueno, Rafael Carrasco, antes de despedirle, recordamos, ayer se manifestaron ustedes, se concentraron en Málaga, la próxima semana creo que en Sevilla. El día 16 en Sevilla, el 16 de diciembre y luego el 12 de enero también en Sevilla. Y ustedes ya, afortunadamente, nos han dicho que han tenido una primera reunión con la Consejería de Salud, ojalá fructifiquen, pero si no fructificasen, el 27 de enero, huelga. El 27 de enero tendríamos la primera jornada de huelga y en función de lo que ocurra con las negociaciones y cómo esté el ambiente, pues decidiremos si a partir de ahí convocamos otras o no. Pero ya tenemos decididas estas jornadas de concentración 16 y 12 de enero y 27 de enero el día de huelga. Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico de Andalucía, muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte, que seguro será la suerte de todos los pacientes y usuarios andaluces. Muchísimas gracias. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches.